Hola, ¿qué tal? Antes de pasar al programa, me gustaría decirte que mi trabajo principal es la terapia energética individual, orientada a esta a personas que vienen arrastrando desde hace ya mucho tiempo, a nivel profundo, ya sea de índole físico o emocional, un dolor, digamos algo que no acaba de arreglarse. Si esto en ti resuena, te invito a que visites mi web y concertes conmigo una cita. Sandra López, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida al show. Eres muchas cosas y demás, pero te he invitado porque te he conocido como una bruja. Me apasiona el tema desde que conozco lo que es brujería y demás, y los diferentes tipos de significados, digamos, que puede tener esa palabra y ese concepto desde lo que es Wicca, ¿no? Hace mucho tiempo lo conocía. Bueno, en definitiva, bruja, que es lo que nos interesa hoy. Medium, psíquica, facilitadora de despertar espiritual, trabajo energético, haces formaciones, taros. No suelo tener un guión, pero hoy me hice unas cuantas preguntillas y las he anotado porque no quiero dejarme nada en el tintero. No quiero dejarme nada en el tintero contigo, ¿no? Comenzamos. Te presentas como bruja, ¿vale? En el siglo XXI, Sandra, ¿qué significa ser bruja y, digamos, qué malentendidos arrastra esto? Hoy en día, ser bruja, dejando atrás un poco la demonización de la historia, ¿no?, de las brujas, hoy en día ser bruja es una mujer sabia, una mujer conectada a los ciclos de la tierra, a sus propios ciclos como mujer, ¿no? Una mujer que utiliza sus conocimientos a su favor. En la contraposición de cómo la sociedad se ha demonizado mucho a las brujas, esto viene desde la Inquisición, cuando antiguamente las brujas en verdad eran parteras, eran mujeres que trabajaban herbales, que trabajaban con las plantas, que tenían ciertos conocimientos en la parte de lo oculto, ¿vale? Lo único que se salían del control que quería imponer, en este caso, las religiones. Entonces, por eso se demonizó mucho. Se las llamó también que hacían pactos con el diablo, y eso hoy en día todavía sigue habiendo muchísima, pero muchísima estigma, mucho juicio de los demás, y a día de hoy me siguen diciendo que eso no viene de Dios, que que solo trabajo con energías malas, densas, demonios, pero es parte de la ignorancia que tenemos como ser humano ante una situación o un aspecto de la vida que no controlamos o que no sabemos. Dices, ¿dónde está la diferencia, digamos, entre lo que es bruja, la brujería, mediunidad y los dones psíquicos, ¿no? Todo el que siente cosas extrañas tiene realmente un don, Sandra. En la parte del psiquismo, la mediumnidad es la parte de las habilidades psíquicas como ser humano. Todo esto viene porque nosotros como ser humano, en nuestro cerebro tenemos la glándula pineal, que es la principal glándula que conecta con estos planos astrales, que nos hace tener una percepción mucho más sutil al mundo energético, nuestra parte espiritual, ¿no? Aparte de conectar con otros planos. Esto, mucha gente se cree que nos han dado por obra divina este don, o que, como antiguamente se creía que no, que solo las brujas podían hacer esto, y esto es totalmente falso. O sea, como ser humano tenemos estas habilidades que se pueden desarrollar y todo el mundo puede... Pero perdóname un segundo, Sandra, que te interrumpa. ¿Crees que la brujería siempre, o sea, crees que las brujas, brujos, magos, hechiceros, han tenido todos la glándula pineal emancipada, digamos, o se puede ser una bruja de pociones, de alquimia, de un gran conocimiento intuitivo? A eso me refiero. ¿Hay dones y no dones? ¿Se puede ser una bruja sin esto? Sí, claro. Vale. O sea,
al fin y al cabo la glándula pineal lo que hace es conectarte con una sabiduría superior, ¿vale? Es como la puerta a conectarte con esa sabiduría interior. Puedes ser bruja totalmente, dedicarte a los rituales, conocer los simbolismos y trabajar con esto sin conectar con la parte de espiritual, habilidades psíquicas, ni canalización ni nada. O sea, puede ser una mujer que esté enraizada en sí misma y quiera utilizar estos rituales para expandirse a sí misma sin tocar toda la parte de espiritual o habilidades psíquicas o mediunidad. O sea que sí. Sandra, ¿te acompaña alguien ahora aquí? ¿O algo? Vamos a ponerle algo. Quizás tú ya sabes que es alguien, pero bueno. Sí. ¿Te has traído al programa a alguien? Suelo tener, aunque bueno, los familiares fallecidos van y vienen, suelo tener a mi bisabuela, que tuve el placer de conocerla en vida, y seguramente mi perro, que me acompaña siempre, él es mi guardián en el plano astral, y una gatita que falleció el año pasado, que también suele ¿Es estar Sandra conmigo. medium? ¿También un poco medium? Yo, Desde el punto de vista contactar, conectar con los seres. vale. Porque hay personas que dicen que una vez nos vamos no existe el yo, no existe la identidad de ese ser, sino es una energía que ronda. Pero ¿tienes tú, ¿tienes tu seguridad que existe? Sí. Tenemos también un mal concepto, porque como medium creemos, o hay mucha gente que cree que estamos conectando con ese alma, cuando eso es falso. Estamos conectando con la personalidad, con el cuerpo mental y emocional que se creó en esta vida, es decir, el resquicio de la energía, porque la energía no se va a ningún lado, se tiene que transformar de cierta manera. Sí, no se destruye. Entonces, eso es. Cuando dejamos el cuerpo físico, sigue habiendo una descomposición de unos cuerpos energéticos que también cargamos. Entonces, lo que llamamos espíritus entes es la personalidad, el cuerpo mental y emocional que se creó en esta vida, y es con lo que como medium yo contacto, con esa información, con ese campo de información ¿Latís? que se queda, eso es, que se queda todavía en la 4D, en la cuarta dimensión, la dimensión espiritual, y el alma, nuestro fragmento de nuestro yo superior, sigue haciendo su recorrido, su camino. Ya, porque hay mucho negocio con la mediunidad. Sí. Mucho negocio, creo que van a lo emocional, a las personas, a los seres queridos, se gana mucho dinero con ello y prometiendo, digamos, que directamente se contacta con ese ser que compone, que estuvo compuesto en un momento dado con ese yo que ya quizás que no existe realmente. Entonces, por eso te lo pregunto, ¿no? Es que también como ser humanos es muy difícil la transición, o sea, comprender la transición de la muerte, ¿no? O comprender ese momento. El ser humano tiende a anclarse mucho a esa pérdida y a esa emoción que se nos queda de pérdida como tal. Entonces sí que es cierto que este resquicio de energía sí que se nos queda con nosotros, incluso podemos comunicarnos como medium y hacer una sesión, pero al fin y al cabo veo que estas sesiones solo son para aliviar una pesadez, una carencia, una pérdida que tenemos desde nuestra psicología, que es como un bypass emocional, por así decirlo. Yo lo veo desde, no digo ni que esté mal ni que esté bien, pero yo, por ejemplo, como medium no practico las sesiones de mediunidad porque sí que prefiero trabajar la psicología y el desarrollo transpersonal que nosotros seguimos en vida aquí y dejar a los que ya se fueron en paz. En paz, eso es. Perfecto, me gusta mucho porque comparto contigo esa experiencia, esa manera de ver las cosas. Y de hecho lo trato así también. Muchas personas que han venido a verme o no directamente, porque me han preguntado si tengo mediunidad, si digo yo, ¿qué quieres decir con mediunidad? Podemos tratar las energías, podemos ver las energías, pero yo no te prometo que voy a conectar con ese ser querido que me estás pidiendo específicamente. De hecho, hay energías que se disfrazan inclusive, vamos a llegar a ello, de ese sentimiento que tiene la persona, de esa pérdida, se hacen pasar por el ser querido para colarse y realmente no lo son, ¿no? Bueno, pero hablando de magia un poco, ¿estamos hablando de realidad a nivel energético o la magia o existe también, o sea,
vamos a distinguir entre magia a nivel energético o magia alquímica, digamos, pociones y demás. ¿Aplicas ambas? ¿Puedes con ambas o te tiras más? Por lo que veo, te tiras un poquito más a las energías y eso me encanta, porque yo soy también de energía, ¿no? Pero Sandra, ¿cómo trabajas, Sandra, en la magia? Yo lo que trabajo, dentro que de la magia se ha catalogado como varias ramas, ¿no? Yo Magia blanca, trabajo magia negra, magia verde. verde, roja, eso es. La Roja. magia roja también, o sea, la sexualidad, el amor, se Kundalini. cataloga, eso es, se cataloga como la magia roja. La magia blanca es sanación, reequilibrio, armonización. La magia verde, cuando está relacionado con las plantas, los ciclos, la luna, como puede ser un sabbat o un edvat en la Wicca. Y la magia negra, que son siempre rituales o hechizos de dominio, de posesión o dominación a otras personas. Yo me considero que yo trabajo la magia blanca o la alta magia. Hablamos de alta magia cuando utilizamos los conocimientos para una transformación personal, cuando no quiero ningún cambio en lo exterior, sino que hay una transformación, una alquimia interna. Entonces, aquí tengo que destacar que la magia, al fin y al cabo, no es algo que como que hoy en día se ha mistificado tanto, no es nada así de fantasía, sino que simplemente un ritual, es un acto simbólico y psicológico también, porque es que nuestro cerebro entiende el simbolismo, las imágenes, los arquetipos, para darle resignificar la realidad en nuestra mente. O sea, nuestra mente comprende por símbolos, no comprende por hechos en la realidad. Entonces, siempre... En el símbolo de energía y información. Eso es. Entonces, siempre los rituales se han utilizado para resignificar la realidad o mover energía, pero siempre desde nuestra mente. O sea, realmente el poder lo tiene en nuestra mente. Sí podemos mover energías porque existen y entender cómo la manipulamos, pero realmente donde tenemos que hacer hincapié es en entender realmente nuestra mente y cómo funciona. Entonces, yo me redirijo más a la alta magia, a... La alta magia, Sandra, me resuena mucho el hecho de que hayas tenido que ver anteriormente con experiencias. Bueno, todos los que trabajamos en este mundo, ¿no? Digamos, este mundo espiritual, de manera real. Hay mucho ya New Age inventado y comercial, y algo muy comercial, ¿no? Hemos tenido que pasar por la oscuridad. Algunos se han caído demasiado profundo en el pozo. Otros, en mi caso, he tenido la suerte de asomarme, verla, saber, aprender lo suficiente como para echar hacia detrás, eso está en la esencia de cada uno, y no acercarte más. ¿Sandra ha caído en el pozo? Sí. Ha caído en el pozo. Pues entonces, si crees que merece la pena y puedes, ¿algún ejemplo? ¿Alguna historia? Para conocer realmente el universo tenemos que ver la dualidad, ¿no? Había una frase que me encanta que es: no subirás al cielo si antes no has pasado por el infierno, y así será también tu subida, o sea, tan bajo caigas, tan alto vas a subir después. Yo en mi experiencia sí que he tenido muchísimas experiencias con el tema del bajo astral, todo lo que es la oscuridad, pero ¿por qué yo en ese momento resonaba de esa manera? ¿Vale? En estos momentos donde yo vi todo el plano astral denso, todo esto, lo que existe, todas las sombras que existe, era un reflejo de mi sombra inconsciente, ¿no? También, entonces por resonancia acabé resonando con seres de bajo astral, con entidades. ¿Qué entidades? He tenido varias experiencias, no muy buenas. Cuéntame, Sandra, lo que puedas, ¿vale? Lo que puedas y desees contar, pero cuéntame. Sobre todo ha sido por brujerías, porque yo sufrir brujerías. En carne propia. En carne propia, sí. O sea, te han echado lo que se dice brujería. Eso es. Y más por la parte del tema de la santería y todo, que utilizan más el tema de arcontes y
manipulaciones de energías densas. Sé lo que es estar poseída, tener una posesión ¿Has psíquica. estado poseída? Sí. ¿Y te has dado cuenta que has estado poseída? No me di cuenta hasta los años y hasta que me entré en este mundo y estudié todo esto. Porque cuando una persona está poseída no es como las películas que empiezas a hablar en arameo, en latín. Sí, la ciencia ficción Sí, que nos venden. no. Tú no sabes que estás poseído porque ese ente o más que ente, ese ser no quiere que te des cuenta de que estás siendo poseído. O sea, al fin y al cabo estás en tu propia psique, en tu cuerpo mental, se te han implantado y te están metiendo una realidad, Tormento. un tormento, pensamientos de todo tipo y te vuelves loco, porque tu propia mente funciona por un lado y tú vas por otro. Entonces, hasta tiempo después no me di cuenta, incluso estando dentro ya de este mundo espiritual el año pasado, por estas fechas, por dejarme guiar o verme en mundos de hoy en día de falsos gurús, gente que trabaja para el otro lado que se disfraza de luz, también me vi envuelta en una posesión que ahí sí que en cuanto le vi dije, ya sé que estás aquí. Pero ya estabas currada en el tema. Ya sé que estás aquí, vete porque... Pero no pasar miedo porque ya cuando lo atraviesas sabes que nada externo tiene más poder que tú mismo, pero sí que de escuchar rugidos, de despertarme y escuchar cosas o de soñar con demonios y decir, escucha. Sandra, demonios, parásitos astrales, cuéntanos, ¿qué diferencia hay? Desde las corrientes agnósticas, ¿vale?, se les llamó arcontes. El cristianismo les llamó demonios y diferentes culturas o en la historia las ha llamado de diferentes maneras. En la psicología se le llama la sombra, ¿no?, o la proyección psíquica de la sombra. Entonces, más que algo externo, místico, la parte de los parásitos energéticos, ¿vale?, son proyecciones psíquicas, proyecciones de energía que se han mantenido en el tiempo y eso crea ese egregor energético que se sobrealimenta, ¿no? O sea, que al fin y al cabo los parásitos energéticos son creados por nuestra energía de miedo, carencia, culpabilidad o desdicha. Y luego aparte las entidades de bajo astral, que eso sí ya son seres que tienen cuerpo... Otras ligas. Otras ligas, eso es, porque ya hablamos de que tienen cuerpo emocional y cuerpo mental, que pueden hacer o ejercer una fuerza mayor en la parte energética. Sí, en su construcción energética ya tienen el yo, por lo tanto son conscientes. Eso es. Son conscientes en la dualidad, o sea, y aparte son necesarias, o sea, mucha gente dice que porque existen o porque se quieren desdualizar, ¿no? Pero a nivel de evolución de humanidad, si no tenemos esa parte de densidad, de sombra, de contraste, no podríamos realmente evolucionar o sea, que también es necesario ver nuestra sombra o ver por qué estamos conectando, desde dónde estamos conectando y por qué conectamos con esos seres, es porque te están mostrando algo que tienes que mirar y que tienes que solucionar. Te digo, comparto contigo 100% ello porque soy partidario que todo es un reflejo, o sea, todas las cosas que nos suceden, a no ser que nos metamos en lares que ya no nos pertenecen demasiado profundo, estamos hablando de otros planos, todo en esta vida son reflejos de nosotros mismos. Todas las cosas que atraemos, todas las cosas que vivimos, ya sean buenas o malas, las personas que atraemos, con las que compartimos, son las desdichas o las dichas, sí, son reflejos de nosotros mismos. Es que tendemos mucho a echarle la culpa al exterior, a quitarle poder a nosotros mismos y dárselo al exterior, a lo externo, cuando me vienen a consulta, no, es que quiero que me hagas una limpieza energética o... A eso iba. Magia negra. ¿Te han pedido magia negra, Sandra? Me han pedido magia, sí, la magia negra a nivel de... cuando me han pedido
Ay, no me sale la palabra, me he quedado en blanco. No importa, si esto es lo mejor del programa. Ya. Cuando me piden amarres, Ah, eso es magia negra. Y la gente se piensa que no, que es magia roja o que simplemente voy a enamorar a otra persona. Eso es magia negra, ese y me lo han pedido. Y se ha disparado muchísimo eso. Y los servicios se están dando también de magia, de tipos de amarre y estas cosas, ¿no? sí. Y lo ven súper normal. O sea, Se ha normalizado. en la Edad Media, cuando las mujeres dependían de un hombre para sustentar de esa casa, era entendible, o sea, porque en ese momento no tenían, si no, eran exiliadas. Pero hoy en día, que se siga realizando este tipo de trabajos cuando no saben lo que pasa realmente en el mundo espiritual y energético, en un amarre la otra persona se queda tocada energéticamente para toda la vida y ya tienes una brecha en tu campo energético y aparte que luego para quitar un trabajo así tienes que quitar a ese ser implantado en la otra persona. Sí. Entonces, ahí falta mucha conciencia sobre estos temas. No hay que tenerle tanto miedo, pero sí respeto y sobre todo que la gente se informe bien de que, y aparte que todo eso se devuelve. O sea, la persona que pide un amarre y hace un mal, la bruja no le dice, oye, mira que tú vas a pagar eso en vida o... Eso es interesante. Háblame un pelín de ello. Cuando la gente, y mira que tengo conocidas que hacen rituales de magia negra, ellas ponen que es magia negra, pero yo no sé hasta qué punto avisan a la otra persona de que tú estás haciendo un mal a la otra persona. En la Wicca tenemos una ley que no podemos dañar a las otras personas, ¿vale? Es una ley universal que no se puede dañar a otras personas y todo lo que tú hagas se te va a volver multiplicado por 3, Sí. la ley del 3. Entonces, todo mal, toda magia indirecta, mal de ojo, simplemente con un mal pensamiento, con un mal decir a otra persona, todo eso se va a devolver a uno mismo. O sea, correspondencia, es... Sandra, es muy bueno que estés aclarando estas cosas y para las personas que te escuchan y que quieran contactarte y demás, estén bien claros de cómo trabajas. Porque lo estás diciendo, y te digo, personas que han venido también a mi consulta, se ha normalizado muchísimo Sí. lo que es el tipo de magias negras que las achican como si fueran pequeñitas, o sea, cosas que no tienen casi ni importancia, porque inclusive hasta en el precio, bueno, hay precios para todo, pero Sí. por 15 euros, 20, o sea, puedes meter una magia negra a cualquiera, una novia, alguien que te hizo, o sea, se ha normalizado ello y la gente no sabe que tiene consecuencias muy graves a veces. Es que hoy en día con el TikTok, con todo el mundo de sobreinformación, que hay rituales que he visto o de chicas, o sea, o de chicas, niñas, que quieren, sí, que les hace mucha ilusión conectar con esta parte, que es maravilloso, pero conectando con entidades, conectando con santos, cuando les veo haciendo rituales con Hécate, con la Santa Muerte, que no saben realmente con lo que están conectando. Eso Y es el problema de nuestra sociedad. totalmente, y realmente lo que están haciendo son pactos inconscientes con estas entidades de bajo astral, porque esos arquetipos, el arquetipo de Hécate, el arquetipo de la Santa Muerte, son arquetipos, o sea, no es una entidad nada externa que te dé ningún poder o que te vaya a... Es como conectar con el ángel San Miguel cuando me dicen, no, es que yo conecto con los ángeles, o sea, son frecuencias energéticas que ya tenemos integradas en nosotros mismos y que se activan si tú quieres, pero volvemos a darle poder a las cosas externas en vez de creer realmente en nuestro propio poder y que al fin y al cabo somos Dios experimentándose a sí mismo. Dios creó esas fuerzas energéticas, pero para que también sepamos no cómo manipularlas, sino cómo direccionarlas desde nuestra conciencia, desde nuestra soberanía. Sandra, la Ouija. Pero antes de caer en el tema, tenemos que ir a publicidad. No os mováis, Sandra López, en un minuto.
Sandra, estábamos hablando sobre la Ouija. Estábamos conversando. Te había dejado ahí con esa pregunta. La Ouija que se juega tanto, se utiliza tanto como ese jueguillo que vende en internet, en Amazon, en todos lados. ¿Ha jugado Sandra con la Ouija? No he jugado jamás, ni la he tocado. ¿Por qué? Desde que empecé a estudiar todos estos temas, he comprendido que estás abriendo un portal, inconscientemente o conscientemente. En ese portal abierto no sabes nunca con lo que vas a conectar ni con lo que hay detrás. Esto pasa mucho en las películas de miedo, cuando juegan a la Ouija, responde como si fuera un familiar fallecido, no es el familiar fallecido y acaban pasando cosas, moratones, pellizcos, las cosas se caen, se tiran. ¿Vale? Cuando aparece todo eso es porque un ser de bajo astral ha entrado desde ese portal, entonces, y ese es el que ha originado todo lo que pasa en la casa. Entonces, aunque yo sepa a día de hoy que existen estos seres, prefiero no abrir portales, que ya suficientes portales hay en todo el mundo, y aparte concienciar a la gente de que si quieren conectar con su familiar fallecido, vayan a una medium o vayan a hacer otras prácticas que se pueden hacer, pero jamás abrir ningún portal, o igual que los juegos que hay de dices el nombre en el espejo 3 veces y... El ritual del espejo, sí. Es un portal, o sea, los espejos son portales. Sí, sí. Y además estás conectando desde el miedo, porque estás sintiendo miedo cuando estás haciendo eso. Entonces, No es algo para... no es algo para ver. No quieres ni para ti, ni lo quieres tampoco. No. Para ti. Sandra, hay algo que quiero que comentes para nuestros televidentes, ¿no? Sobre la Wicca. Hay muchas personas que quizás lo conozcan, pero hay otras, creo que en su mayoría, que quizás, tal vez no saben lo que es la Wicca. Explícanos qué es la Wicca. Sé que hay Wicca nórdica, egipcia. Sí, a ver, la Wicca como tal viene del siglo XX, ¿vale? Porque en Gerald, no me acuerdo ahora de su apellido, recogió toda la información de la parte de las tradiciones paganas de Europa, ¿vale? Luego está la magia, por ejemplo, de Grecia y Egipto, es totalmente diferente, es la Eka, y viene desde la alquimia al hermetismo, o sea, son como muy diferentes a nivel histórico, ¿no? Volviendo a la Wicca, en la Wicca se recoge todas las tradiciones paganas que se hacían aquí en Europa. Los druidas, por ejemplo, se puede llamar Wicca también. Se puede llamar Wicca. La Wicca está más enfocada hacia los Esbats, que son las rituales o ceremonias con los ciclos lunares, y los Sabbats, que están más enfocados a los ciclos naturales de la Tierra, las estaciones del año y tal. Entonces, en la Wicca teníamos nuestros dioses paganos, antiguamente, simbolismos, una vez más, que desde ahí, que de estos dioses paganos es de donde viene el demonio como lo vemos hoy en día. O sea, ¿Qué es el demonio, Sandra? El demonio, como nos lo contó la Iglesia, ¿vale? Era esta cabra con cuernos, que esto viene de la Wicca, del paganismo. Viene porque nosotros teníamos nuestra diosa madre, la tierra, la fertilidad, y teníamos el dios de la caza, ¿vale? El dios cernero. Era un dios con cuernos de cabra, porque simbolizaba, al fin y al cabo, los animales, ¿no?, que cazábamos. Entonces, este dios cernero, al que se le rendía culto, la Iglesia lo cogió como demonio, demonizar toda la tradición del paganismo, de la brujería, incluso en nuestros... Bueno, ya me incluyo, ¿no?, como también si fuera mío propio. En los lugares sagrados donde se hacían estos rituales, estas ceremonias paganas, la Iglesia montó sus iglesias en esos propios lugares. O sea, hubo una apropiación un poco ahí cultural, dogmática, por parte de la Iglesia. Vamos un poquito más. ¿Crees que la humanidad actual está siendo guiada por entidades que realmente son de otra
de otro plano. ¿Realmente crees que somos un rebaño, los Sí, seres claro. humanos, un rebaño energético? Sí, claro. No me quiero meter mucho en temas de conspiranoicos, ¿no? Pero sí creo en la masonería. Sí creo que desde a lo largo de la historia ha habido reset de conciencia controlado, Ujú. porque ha habido gente y familias que han tenido todos estos temas de ocultismo, toda esta Es importante lo que estás información. diciendo sobre los resets, ¿ya? Sí, porque o sea, todo va ligado, al fin y al Ujú, cabo. O ujú. sea, a nivel de evolución, humanidad, evolución de conciencia, ¿vale? Nuestra evolución álmica tiene fases. Estas fases están ligadas también a muchos reset, porque es necesario, ¿sabes? Y Ujú. porque ha tenido que ser así. Eso es lo que el ser humano quizás no entiende, Eso que es, quizás, desgraciadamente, son necesarios. sí. Los sumerios, la Tartaria, la Atlántida, son fases de la evolución humana, son fases que el alma, esto es en la el androgénesis, que Sí. es la evolución un poco de cómo funciona la evolución en el alma. Como nosotros tenemos cuerpos astrales, ¿vale? Bueno, y aquí tengo que ir sintetizando para que la gente entienda bien. Todo el universo se rige por la ley del 7. Vamos allá. 7 planos de existencia, 7 colores en el arco iris, 7 notas musicales. Encontramos el 7 en el orden del universo, se rige por el 7. Nuestros cuerpos energéticos también se rigen por el 7. Para que la humanidad, el humano, pudiera habitar esta tierra, que también tiene alma, que también ha pasado por sus fases de evolución y también evoluciona acorde a nosotros, nuestros antecesores, nuestra humanidad tuvo que pasar por diferentes estadios para que se crearan estos cuerpos para albergar Esos el ecos. alma, eso es, para albergar el alma y albergar la conciencia que tenemos hoy en Sandra, día. lo que estás hablando sabes que es muy lindo, ¿no? Sí, y Es poético, ¿eh? sí, me ha costado mucho tiempo y muchos libros Porque además llegar se ve a... que no lo estás recitando, sino que lo estás viviendo. Y eso se nota. Y te lo agradezco porque vibra muy bien, pero es bello, eso es poesía también. Puede sonar un poco macabro el reset que, vamos, llega un momento que se acaba la humanidad, vuelve una nueva y demás, pero está muy bien, está... O sea, sí, es que hoy en día lo hablan reset como algo conspiranoico o algo, no, es que por culpa de la masonería o por culpa de tal, era necesario para evolución, para llegar a la conciencia que tenemos hoy en día. Y por ¿Nos desgracia, merecemos entonces ese reset? ¿O es parte del ciclo es parte del biológico ciclo, eso del es, ser humano? sí, es parte de un plan mayor, Un de solvet y coagula, et coagula. Hay que disolver para volver a... eso es. Entonces, Entonces, donde nos encontramos ahora mismo es un solvet. es la quinta, estamos en el quinto estadio de evolución de conciencia, tenemos Ujú, 7. ujú. Estamos ahora mismo en el quinto, igual que la Tierra también está. Entonces, como estamos pasando de la 4D a la 5D a nivel frecuencia colectiva, la Tierra se alimenta también y evoluciona de nuestra evolución propia como seres humanos. Entonces, el plan de la masonería, el plan de las élites, ellos están cumpliendo un plan, una función que es necesaria para llevarnos a la evolución que tenemos que alcanzar nosotros como humanidad, porque vamos a llegar al punto que ya mm, no es sostenible seguir siendo tan, tan inconscientes. O sea, no, ya va a llegar a un punto que no es sostenible y va a haber despertares masivos, y está habiendo despertares masivos. Los despertares de conciencia también vienen en oleadas. Sí, porque la humanidad, perdona que te interrumpa, aunque parece que vive un proceso, como digo yo, de estupidización, también de cierta manera Sí. está despertando y mucho. Y esto viene también gracias a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son almas mucho más sabias, mucho más antiguas, que encarnan ya una sabiduría, e incluso muchas no tienen ya este velo, como antes lo El velo teníamos. de Isis. El velo, eso es, cuando
estábamos capados de inconsciencia a nivel también pacto y evolución. Eso me lleva a esta pregunta, a esta reflexión, pero no la voy a hacer yo, la vas a hacer tú. Eres la que debe brillar, la que está brillando hoy. ¿Somos todos los seres humanos capaces de emancipar nuestra glándula pineal? ¿O hay hay ciertos elegidos? Podemos hacerlo todos. Es elección. O sea, cuanto más despertes en conciencia, va a ser una consecuencia el descalcificar la glándula pineal y expandir tu tercer ojo. Entonces, no todos los humanos que vienen aquí a la vida tienen alma, o a los que existen aquí en la Tierra tienen alma, pero... ¿Cómo es eso que no todos los seres humanos que existen no poseen alma? No todas las personas que tú ves en tu Matrix y en tu realidad... Estás hablando de los NPC, Non-Player Sí. Character. Madre mía, hay unas cuantas cosas ahí... Vehículos vacíos. Sí, vehículos vacíos, me encanta. Pero bueno, continúa desarrollando la idea. Entonces, para que tú desarrolles tu consciencia, necesitas de esos vehículos vacíos que te hagan el espejo, ¿no? Te aportan, te ayudan, te conducen. También, y le dan también un sentido, ¿no? a tu experiencia o a la vida, pero los que sí tenemos un despertar de conciencia, sí que desarrollamos la glándula pineal, o incluso puede que la tengamos activa y ni siquiera lo sepamos. Pero también eso va en evolución a el contrato álmico que tengas, pactos que tengas. Estamos entrando en Cábala. Sí. Porque la Cábala, según los cabalistas, esto es un juego, un libre albedrío, un ser que viniste, quiero decir que eres una semilla astral, lo que fueses en otra parte, te has venido a incorporar aquí a jugar esto. Entonces están los que jugamos realmente con conciencia. Eso es. Y están los que nos sirven para jugar el juego. Yo sí que tengo fe, y creo que la humanidad sí que va a despertar y vamos a llegar al punto en el que sea totalmente necesario este despertar. Mucha gente lo ve como algo lejano, pero con todos los cambios en el mundo que está viendo actualmente, yo sí considero que estamos despertando y estamos viendo realmente las máscaras que cargaban a nivel sociopolítico, a nivel incluso los falsos gurús que se están cayendo. Entonces, aunque la gente no despierte por lo espiritual, sí que está despertando en consciencia. Por ende, sí que pienso que todo el mundo que tenga alma, que tenga su misión ayudar a los demás. Muy bien, Sandra, muy bien. ¿Qué es la visión remota? Bueno, la visión remota es la habilidad psíquica, la capacidad de yo ver un espacio sin estar presente físicamente. Es decir, tengo la capacidad de, como nuestro cerebro interpreta la información, ¿vale? Yo intencionalmente soy capaz de llevar, por ejemplo, la intención al cuarto de al lado y ver lo que hay en el cuarto de al lado con los ojos cerrados y en estado meditativo. Sí, es importante eso porque yo también instruyo a personas para abrir el tercer ojo y demás, y es una de las habilidades, entre muchas, un abanico de ellas, dentro del abanico de habilidades, quiero decir, que se incorpora y aprendes, entrenas. ¿Y tienes, Sandra, visión remota también? Sí, he de decir, siendo franca, que no la practico mucho en mi día a día, me dedico ahora mismo a otras cosas, pero en un estado meditativo, con los ojos totalmente cerrados, incluso con un antifaz, se pueden diferenciar colores, se puede ver el entorno, se puede ver la habitación. Sí que he llegado a desarrollarlo y a trastear, ¿no? A jugar un poco con estas habilidades. No he llegado a darle un uso en concreto. Yo sí le he dado un uso en concreto. Pero sí que se pueden encontrar muchos objetos perdidos, se pueden encontrar a mucha gente perdida, desaparecida también, ¿vale? Que eso también sí me parece
una gran ayuda. Tiene Para, su... Hay que sí, tener cuidado con él. sí. Pero sí. Pero, por ejemplo, yo en mi día a día, ¿Para qué te sirve, quieres decir? sí, o sea, sí sirve mucho, pero me he desligado mucho de esta fantasía espiritual, este ego espiritual que me Sí, dio muy fuerte sí. y me tocó ¿Te has bajar a... trabajado el ego entonces también? ¿Has tenido que trabajar? Porque eso, de cierta manera, es lo que te saca también a veces de la oscuridad. La oscuridad nos mete el ego. Nos mete el ego. A ver, el ego es necesario, Mm, es muy necesario, pero y el ego va a identificarse con muchísimas cosas a lo largo de nuestra vida y va a coger diferentes papeles pero me ha tocado desligarme con mi ego, con los personajes que me creé por historia en mi sí, vida y del ego espiritual también, porque cuando ya llegamos, entramos dentro de este mundo hay mucha gente, me incluyo que en ese momento yo decía, bueno, cuando los demás despierten, bueno, como esto no lo entienden, bueno, como esa superioridad sí. por trabajar temas que la gente aún no, incluso subirme tanto a la fantasía de que el universo me provee, de que Eso se vende. que Vende muchísimo. me desligué de la realidad totalmente. Y ¿Por qué el universo, así, tal y como lo planteas, no provee? el universo sí provee, pero tiene que haber coherencia, Ahí está. ¿vale? Mi ego espiritual me decía, bueno, no voy a trabajar, voy a dedicarme a lo mío porque el universo me provee. Y caí en esa falsa creencia, en la incoherencia de que en mi vida yo no estaba haciendo nada coherentemente para hacer que el universo me respondiera. Es decir, no tenía trabajo, no me trabajaba a mí personalmente, no trabajaba mi ego, no trabajaba tampoco a nivel material, no accionaba. Era como, no, yo me siento a esperar y que todo venga a mí y la incoherencia pura y dura que me llevó a ansiedad, otro estado de depresión y Sí, a... porque el universo lo pones en marcha también tú misma. Eso es, Él está ahí, te descargas todo. Está ahí para que te lo descargues todo. Pero tienes que ponerlo a funcionar eso es, desde la acción. eso es. Entonces ahí tuve mi primer contacto, ¿vale? Con el ego espiritual y dije, vale, tengo que encarnar mi espiritualidad, vivir arraigada a la tierra, o sea, no tan alto ni tan abajo. Incluso con el tema también de registros acásicos, me fui Sí. mucho a que soy una semilla estelar, que mi procedencia es del rayo 7 de Tazkiel que transmuto, ¿vale? Pero O sea, que eres una semilla estelar, sí. estelar, perdón. Y mi procedencia álmica sí, es muy antigua, pero ¿qué hago con esa información aquí en la Tierra? ¿Cómo bajo esa información? ¿Cómo puedo encarnar? ¿De Claro, qué me puede ayudar? claro. ¿De qué me vale haber servido en vidas anteriores o haber estado en la revolución de Juana de Arco? ¿De qué me sirve, hablo de caso personal, de qué me sirve haber estado muy sola con lobos, de haber sido psicóloga en Japón? Todas esas ¿Cómo cosas, claro, traigo? por supuesto que tal y como las planteas, así no es bonita escucharlas, Sí, pero en definitiva, creo que una de las cosas que aprendí en este camino realmente espiritual, que considero que ando todavía y aprendo, sobre el que aprendo mucho, en mi caso es todo eso me sirve para haber encontrado el propósito, ¿no? ujú, Primero el sentido, después el propósito de mi vida, que es ayudar a sanar. eso es. Tengo los registros akáshicos, soy maestro Reiki, bueno, tengo muchas cosas, ¿vale? Que he aprendido de grandes maestros que me han enseñado, pero para sanar. Si Claro, tú haces eso mismo como lo haces, sí, como me has dicho que haces, desde la luz además, todo eso que me estás diciendo tiene el sentido de para que Sandra ayude a las personas. eso es, resignificar la vida, el por qué estoy aquí totalmente, Bueno, pues eso, Sandra, para sanar, ¿no? eso En es. definitiva, todo lo que me estás diciendo, me estás contando, como misión en la vida es estar aquí para utilizarlo y sanar Sandra. Eh,
Hay algo que sí quiero también conocer de ti, y estoy seguro que las personas, es un mundo apasionante porque para mí es el tarot, ¿no? Y el tarot para mí tiene un respeto muy grande. Soy una persona que tuve la oportunidad de formarme como un gran alquimista, un gran maestro del tarot, desde el punto de vista arquetípico, punto de vista ritualista, instalación de arquetipos, instalación, bueno, Sí. es lo mismo que hago yo. Ahora sigo con su legado hacia personas que se forman conmigo y abren la glándula pineal conmigo, o sea, el tercero. Sandra Tarotista, cuéntame. Yo trabajo con con el tarot, como tú has dicho, desde los arquetipos para saber en qué punto personal se encuentra la persona, ¿no? Hago tarot evolutivo, que esto quiere decir que utilizo el tarot como una herramienta que me refleja el inconsciente del consultante y así poder ayudarle a llevarle a una evolución transpersonal, a una evolución espiritual o como mapa simbólico del alma o del inconsciente o de la psique, ¿no? De un poco de la otra persona o del consultante. Me inicié en ello como juego, un poco como juego de brujita, cuando empecé a tocar diferentes ramas. Me conecté un montón desde el primer momento, era como que yo aprendí de manera autosuficiente cuando entré en este tema. Al principio no sabía, ni siquiera me compré un montón de libros y empecé con mis amigas, ¿no? Después vi que realmente canalizaba información de la persona consultante, incluso que tenía cierta habilidad yo dentro mía, ¿no? Por mi energía o por todo el conjunto de información que traigo, que los demás se abrían a mí desde un plano emocional que no lo hacían con cualquier otra persona. Entonces vi que a través del tarot podía hacer terapia, podría ayudar a otras personas, ¿no? A que se abrieran en ese momento de sesión y a que vieran la información que necesitaban recibir en ese momento para transitar cualquier situación en la vida ¿Qué que le dices a estén. los televidentes, por ejemplo, que hay mucho tarot en TikTok? Estás haciendo así y hay Sí. muchísimas personas leyendo tarot, tal cual me he detenido a escuchar inclusive, inclusive ni siquiera interpretan la pregunta que le están haciendo, ni siquiera se toman el trabajo de interpretarla ya desde la experiencia propia, si es que tienen, sino que directamente leen el libro o la carta. Y sin embargo las personas pagan. ¿Qué piensa Sandra cuando ve ese tipo de tarotistas que cobran, la gente paga, y sin embargo lo que están haciendo es leyendo algo de memoria? Em, ¿Sabes y- por qué? Porque el tarot para mí tiene un gran respeto, sí, es un libro de la vida. y aparte el tarot está cargado de simbolismos, o sea, Mm, hasta el color negro de las cartas negras o el color azul, o sea, todo tiene un significado y cada carta es una obra de arte mm. cargada de simbolismo que una buena tarotista tiene que saber interpretar. Todas hemos empezado o sea, por intuición y está bien. Y hay diferentes tipos de tarot y Claro. yo ni siquiera trabajo con el tarot de Marsella ni con el de Rider. Yo trabajo con una interpretación mía, pero hay que saber previamente cada arquetipo, cada arcano mayor y menor, su significado, su connotación, su simbología, porque te van a dar información tan precisa y tan necesaria que una persona que solo esté leyendo un libro o te esté leyendo el significado de la carta no va a poder interpretarte. También he visto incluso muchísimas personas de TikTok, tarotistas, que hacen... esto es una lectura general. Si resuena contigo, bien, y si no. Y están proyectando su propia realidad en las cartas y luego tú vas a pagar a esa chica. Están engañando directamente. Yo no soy partidaria de hacer lecturas generales. Crea muchos views, te da mucha publicidad. Eh, el algoritmo te va a hacer que los veas más y más cuando acabas de dejarlo con el novio y prestas atención a esos vídeos. Pero hay que ser muy consciente de que se puede estar proyectando la psique de la propia tarotista en la lectura y crearte a ti esa realidad encima en tu vida, o crearte una ficción o montarte una película en tu cabeza de lo que puede estar pasando en la vida de tu ex porque te está hablando de tu ex. Ya.
hay que tener mucho cuidado. Magia y ritual. Recuerdo, no sé por qué, bueno, estuvimos hablando anteriormente de ello. ¿Crees que lo que está sucediendo ahora mismo con la exacerbación de la sexualidad y demás tiene que ver con que parte de la sexualidad como producto en sí, que se consume Sí, mucho, ¿no? sí. Esa parte, ¿no? ¿Crees que tenga que ver también con un ritual a gran escala que se hace con los seres humanos? La sexualidad viene integrada en el ser humano desde antaño, siempre es Sí. necesario, todo está en la naturaleza nuestra, desde el movimiento Kundalini hasta nuestra reproducción, la sexualidad también es sagrada y demás. Pero esta sexualidad, hipersexualidad que estamos teniendo, ¿crees que es parte de este gran ritual que se está llevando para extraernos energías a los seres humanos? Es que la sexualidad incluso como rito mágico, la sexualidad sagrada viene incluso del antiguo Egipto, ¿vale? Incluso se dice que María Magdalena y Jesús fueron iniciáticos en los ritos de sexualidad sagrada porque a eso les llevó también a ascender tanto en conciencia a ambos. Y lógicamente el hombre necesita a la femenina para hacer este acto. En el tema de la sexualidad no somos conscientes de todo el intercambio energético que existe, de cómo esta unión es tan, pero tan maravillosa. Yo que he tenido la gracia de poder experimentarlo, lo expansivo que es, cómo te acerca a Dios, cómo Dios creó el placer, creó esta unión entre dos almas para crear cosas mucho mayores en el universo, para hacer, no estoy hablando solo para manifestación o manifestar cosas, que también, sino cómo en un encuentro tan íntimo dos almas realmente pueden fusionarse, pueden encontrarse y puedes llegar a estados de expansión tan amplio, de conexión con Dios, de conexión con el amor en toda su exaltación, de estados de conciencia tan altos si realmente las personas están vibrando en esa frecuencia, tienen las conciencias realmente ¿Y qué es lo que sucede expandidas. ahora entonces con la hipersexualización? Es todo lo contrario. Hipersexualización. Es todo lo contrario. El tema del no por, el tema de no Sí, sal, del cine para adultos. del cine para adultos, todo este tema de la hipersexualización hacia la mujer o el hombre desconectarse de su cuerpo. O sea, es un porqué. No quieren que... Tiene una razón, sí. Sí, quieren la separación totalmente. Una mujer hipersexualizada por traumas, carencias, que yo he estado en ese lado, desde mi experiencia, Sí. Buscando validación en el masculino y el masculino desconectado de su cuerpo, viendo cine para adultos, y que luego cuando se da ese encuentro, una busca la validación, busca el sexo por carencia, por llenar vacíos, y la otra, por el otro lado, el hombre desconectado de su cuerpo es incapaz ni siquiera de disfrutar y de estar presente en ese momento. Entonces es parte del ritual que se nos está aplicando a la sociedad ahora. Sí. Es un ritual de sufrimiento a largo plazo. Más que ritual es, ¿cómo decirte? Una medida de separación, o una medida de control masivo de población. Porque si realmente la gente se diera cuenta de todo lo que podemos manifestar en nuestra vida con la energía sexual, incluso con nosotros mismos, manifestar nuestra realidad a nuestro antojo, lógicamente seríamos ovejas fuera del rebaño. No interesa. Bueno, de hecho, hay que tener cuidado con esto de la sexualidad además, porque están las entidades que son súcubos y demás que se pueden instalar también y extraer la energía a través de ese tipo de sexualidad. Sandra, se va acabando el tiempo. Me encantaría quedarme muchísimo más conversando. Tus proyectos. Cuéntanos un poquito dónde se te localiza, qué proyectos tienes. Ahora mismo estoy en redes sociales como @eternamente_esencia. Imparto mis propias formaciones de desarrollo en habilidades psíquicas, que se llama El Llamado,
También realizo diferentes tipos de terapias energéticas y próximamente estoy trabajando en hacer tema de retiros, volver a unir a la tribu presencialmente, ¿no? A las personas a conectar, y también creando otros formatos de ayuda para que la gente pueda encarnar su espiritualidad, para que tengan una guía realmente de cómo pueden desarrollarse, pueden empezar en su camino espiritual sin tanta dispersión como me pasó a mí, ¿no? Un poco cuando empecé con todo esto, y sin caer en muchas falsedades o falsos espirituales, falsa espiritualidad, sino que traerlo todo a tierra, que creo que hoy en día es muy necesario y se necesita, no de obviar que somos seres espirituales, somos seres multidimensionales encarnando un cuerpo, y creo que hoy en día el ser humano necesita recordar. Como una misión. Eso es, como una misión. Todos tenemos nuestra misión, o casi todos. Ujú. Lo dejamos ahí. Sandra, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido a un ti. placer. Espero nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias, Fran. Me encanta. Y si no lo pudiste ver al principio, me gustaría decirte que mi trabajo principal son las terapias energéticas individuales, orientadas a personas que vienen arrastrando un malestar profundo, ya sea de índole físico o emocional, y sienten que algo no acaba de arreglarse. Si esta información resuena contigo, te invito a que visites mi web y te pongas en contacto conmigo. Gracias.